Com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Buenas tardes. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Son las 15 horas. Clínica Cristo Rey pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Bien. Buenas tardes, ¿qué tal, amigas, amigos que nos acompañan en este día, nuevamente en el programa donde hablamos de educación? ¿Pero cuál educación? Con mucho gusto lo recibimos nuevamente. Hoy tenemos la fortuna de contar nuevamente con la presencia no solamente de nuestro buen amigo Felipe Sánchez Hernández. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, no sé si yo me escuché. No sé si yo me escuché. Sí, parece que sí. Bueno, perfecto. Pues damos aquí nuevamente la bienvenida a todos los que están nuevamente con nosotros en este programa que pues complementará el tema porque pues, quedaron varios pendientes, ¿no? Y lógicamente una conclusión al respecto de lo que estamos comentando. Y pues nos da muchísimo gusto que también esté Juan. Y fuera del aire estábamos comentando que te encuentras en Acatlán, Juan, y que pues tentativamente en tanto más colinda con el estado de Oaxaca, nosotros suponíamos que se había sentido más fuerte el temblor de la mañana, pero pues ya comentas que no. Buenas tardes a todos los amigos, Felipe, Huicho, buenas tardes. Gracias nuevamente por invitarme a este programa. Regresando al asunto que planteaban, digo, no soy geólogo, no tengo idea, pero en esta región, expresamente en la región de Acatlán, a mi juicio se sintió mucho menos que en otros lados como Izúcar de Matamoros o la misma ciudad de Puebla. Supongo que tiene que ver con el asunto de placas tectónicas, pero la lógica nos indicaba eso, ¿no? De que si la onda sísmica vino de la parte sureste, entonces, pues obviamente antes de llegar a lugares como Puebla, ciudad capital, tendría que haber tenido una intensidad más grande, pero creo que no. Por lo menos todos los comentarios de amigos, familiares y conocidos nos dicen que sí se sintió, obviamente, pero no así tan terrible como creo que se sintió en la ciudad de Puebla. Y bueno, por fortuna para los de esta región no se espantaron tanto algunos. Sí, para la magnitud del evento que fue de 7.1, el reporte preliminar, aquí en Puebla se sintió muy fuerte, ¿no? Y es lógico pensar que hacia el sur se hubiera sentido un poco más, pero bueno, tiene razón, tiene que ver seguramente con esta cuestión de las placas tectónicas, ¿no? La colocación y la ubicación que tienen actualmente, pues hace que se den fenómenos aparentemente, pues sí, sin explicación lógica alguna, pero bueno, que ahí están. Y pues gracias, Juan, gracias por acompañarnos, Felipe, otra vez.
como bien lo decías, pues intentaremos hacer un recuento de lo que hicimos, los comentarios que hicimos la semana pasada, intentar también ampliar un poco sobre las cuestiones de esta reflexión sobre lo que fue el ciclo escolar 19-20 con todos sus haberes y desaberes. Y al final espero que no dé tiempo, porque el tiempo se va muy rápido, si no lo recuerdan, se va muy rápido, ¿no? Intentaremos hacer una síntesis de esta reflexión del programa. Entonces, ¿qué te parece, Felipe, si comenzamos? Sí, claro. Mira, yo recuerdo que habíamos pues comentado que cuando una administración no tiene un programa de trabajo definido, pues indiscutiblemente que empieza a dar tumbos, porque no sabe a dónde de lleno dirigirse, no tiene una finalidad clara, un sello particular. Pero estaba reflexionando que pareciera que los poblanos ya nos acostumbramos a no tener programa educativo, a pesar de que las anteriores administraciones sí tenían su respectivo programa, porque es una exigencia de ley. En realidad no supimos nada de ello. Se vuelve un documento que se guarda de manera inmediata, ¿no? Como que no se difunde lo suficiente, como que viene a ser más un compromiso de carácter oficial y por lo tanto no una auténtica guía que te lleve hacia un puerto definido. Yo, a lo que recuerdo, y esto pues ya tiene varios años, el más popular de los programas educativos poblanos, pues es precisamente el que recibió muchas críticas porque decían que en realidad no decía nada, y cuando de eso precisamente se trataba, ¿no? De que una vez delineadas las políticas que estaban ahí plasmadas, pues cada una de las entidades educativas tendría que haber tomado la libertad de llevar hacia donde se estaba proponiendo llevar. Este programa educativo poblano de la administración del doctor Vadillo, pues era un pequeñísimo documento, muy delgadito. Recuerdo que contenía apenas unas cuantas páginas, no llegaba a 20 quizás, pero tenía todo lo necesario, estaba muy bien estructurado y creo que hablaba de eso que cada una de las instituciones educativas tendría que haber orientado su actividad. Pero al no haber en este momento un documento rector, pues yo me supongo que cada quien juega a lo que cree, o la misma costumbre va llevándote a hacer conforme el mes, conforme la semana, el calendario te va diciendo qué cosa hacer. Pero se vuelve tan monótono, tan repetitivo, que precisamente hace que las cosas pareciera que no cambiaran. No sé qué opinen. Felipe, perdón, no sé si me permita Claro. el maestro Luis. Claro. Felipe, hablando del programa, comentas que en este caso el Estado Puebla no tiene un programa educativo estatal. La pregunta obligada es, ¿y por qué supones, Felipe, que no lo tiene? Hemos dicho que el secretario de Educación de Puebla es un tipo que tiene una preparación académica sólida o aparentemente sólida, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuáles podrían ser las causas? Y digo, al no tener elementos sólidos para afirmar una cosa y otra, nos permite en un momento dado poder inferir o hacer comentarios un poquito en el sentido de que, bueno, ¿y por qué la entidad no tiene un programa educativo estatal? Bueno, yo creo que una de las causas, Juan, es el que se estaba en espera de la aparición de la nueva ley estatal, que recuerdas aquí analizamos, y que una de las exigencias que tiene esa ley hacia la Secretaría de Educación Pública es que tenga un programa de carácter educativo. Y si vamos hacia las fechas, pues esta ley apenas se decretó, se aprobó el pasado 15 de mayo.
Entonces, pero Felipe, esa justificación, pero Felipe, déjame la interrupción. ¿Me estás diciendo entonces que echaron a perder un año de la administración estatal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque es de cuestión elemental decir inicia una administración y se tiene que tener un programa en el sector educativo, por ejemplo, con el marco jurídico vigente en ese entonces. No puedes decir que vas a esperarte a un nuevo marco jurídico. No había un vacío legal. Había un marco jurídico. Sí, entonces, yo estoy de acuerdo en que... ¿Cómo puede uno aceptar o decir que se esperaron a que hubiera un nuevo marco jurídico cuando sabíamos en ese entonces que había un marco jurídico vigente? Sí, ¿o no? Yo coincido contigo. El hecho de que haya apenas aparecido la nueva ley de educación no justifica el vacío que en el programa correspondiente por parte de la SEP. Y por lo tanto, entiendo que sí hubo por ahí algunas expresiones que aparentemente iban a distinguir la administración actual. Por ejemplo, educar para la transformación ciudadana, ¿sí? O la vigencia del derecho a la educación, ¿no? Ajá, también esa fue una de las líneas que se mencionaba de manera frecuente, pero no tenían un sustento real, como emanadas de un documento de carácter rector para esto. Y bueno, pues en realidad creo que esta es una de las características más visibles de la actual administración. Y bueno, pues... Yo creo que fue junto con la cuestión esta del que no había una ley o estaba esperando que se actualizara la ley estatal de educación. Hubo otros elementos que también influyeron para que no se pudiera tener o no hubieran tenido la oportunidad de elaborar, construir o proponer por lo menos un plan educativo, ¿no? Por una parte creo que está la cuestión de la reforma educativa que se planteaba a nivel nacional, de donde debían de desprenderse algunas líneas de acción muy concretas a las que el Estado tendría que alinearse, por una parte. Pero por otra parte, yo creo que también, junto con estas circunstancias, coincido totalmente en que en cualquier espacio que uno esté trabajando, laborando, debemos tener y saber hacia dónde queremos ir, por lo menos, ¿no? Marcar un rumbo y sobre ese rumbo trazar las acciones necesarias para poder alcanzarlo. Y máxime, por ejemplo, que en nuestro caso del sistema educativo, pues está al frente de él una persona yo sí también lo sé, lo puedo afirmar, con una sólida preparación académica y que conoce por lo menos parte del sistema educativo estatal, y digo parte porque por lo menos sé que su trabajo del doctor Melitón ha sido principalmente en la parte sur del estado. Digo, eso no quiere decir que no conozca el norte, pero finalmente las características del sistema educativo es que yo creo que sí hubiera tenido la posibilidad de hacer una propuesta mínima, por lo menos, en esta etapa de transición que le podemos llamar del año 2019 al 2020, que era donde se entendería que iba a salir la propuesta de la reforma educativa actual del gobierno federal, en esta etapa donde se pudieran haber hecho cosas muy concretas, Felipe y Juan, muy concretas. No sé si las personas que nos escuchan pueden coincidir con esta opinión o no, porque también se vale, ¿no?, de que haya discrepancia. Fíjate que es tan importante este eje rector que ya en la práctica, en la decisión cotidiana, pues había muchas dudas, y una de ellas precisamente emanaba de una de las direcciones generales. Esta dirección general que se ha llamado desde precisamente el programa educativo poblano del doctor Vadillo, de desarrollo educativo. Y al final de cuentas, pues pareciera que este concepto no se entiende, ni siquiera por la misma titular. Yo en lo particular tuve una discrepancia escrita a través de textos que metí a la Dirección General de Desarrollo Educativo con su titular. Pero cosa curiosa,
en uno de los planteamientos que yo le hacía es que en realidad ella no sabía qué cosa es esto, porque en las hojas de contestación que me dio el membrete que venía, decía Dirección General de Desarrollo Educativo. Sin embargo, en su firma decía con mucha claridad, ahorita aquí tengo el documento, incluso decía, firmaba como directora general de promoción al derecho educativo. Y esto te dice mucho, ¿no? Creo que es un botón de esa muestra de que al interior mismo es lo que sigue, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se debe de hacer? Sí, y no es solamente forma, ¿eh? Es mucho fondo. Yo creo que hay mucho de fondo. Sí, Juan. Sí, miren, yo creo que empezamos pues por la parte medular del tema. No hay un programa educativo en el estado de Puebla. El asunto del desarrollo educativo, ahorita que lo está tocando Felipe, me viene a la mente desde cómo se deformó, se degeneró, tergiversó la idea del desarrollo educativo desde los gobiernos anteriores, a tal grado que se llegó a suponer que las oficinas regionales, que se llaman CORDES todavía, eran ocupadas por personas que iban a operar políticamente para alguien del gobierno en todos estos años. ¿Saben cuál es el gran problema y por qué? Porque creo que las cosas siguen igual y me da mucha pena decirlo y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Yo no he visto que cambie verdaderamente la orientación de las CORDES hacia un desarrollo educativo como lo concebimos. Siguen buscando que estas oficinas sean oficinas ocupadas por personas que van a operar políticamente para quien tiene el gobierno. Qué lástima y qué pena. Por eso decimos que no hubo cambios, por eso decimos que prácticamente es lo mismo, porque las personas, repito, en su actuar, están actuando de esa manera. Ya no hay desarrollo educativo en las CORDES. Ya no solamente se limitan a ser oficinas recaudadoras de documentos que aumentan la carga administrativa, son oficinas burocráticas, pero que el titular sí tiene esa encomienda de hacer un trabajo político a favor del grupo que ocupa el gobierno. Entonces, no ha habido cambios ahí, carambas. La educación fue, en épocas panistas, la educación fue un arma de control político y lo sigue siendo ahora. ¿Cómo no? Perdón, discúlpame, Juan, pero sí hubo cambios. Fíjate, antaño se llamaban coordinaciones regionales de desarrollo educativo. Hoy se llaman coordinaciones de desarrollo educativo. O sea, le quitaron lo de regional. No sé si es sarcasmo o es justificación lo que estás diciendo. No, es completamente sarcasmo. Pero es que ese es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo de cómo se hace o se quieren hacer las cosas. Todo en la superficie. Yo creo que realmente no saben ni siquiera qué cosa significa desarrollo educativo, ¿sí? Yo en alguna capacitación que tuve al respecto de ello, recuerdo perfectamente que nos llevaron hacia la etimología de la misma palabra, ¿sí? Porque de entrada pareciera que confundíamos lo que es el desarrollo educativo y lo que es crecimiento educativo. Y la verdad es que hay una gran diferencia, ¿no? Desarrollo educativo es una palabra que habla del desenrolle, de aquello que está de alguna manera concentrado, está enrollado, está en un rollo. Entonces, si la desenrollamos, se amplía. Ya estás creando trabalenguas, creo. Pues, es que pareciera trabalenguas, pero en realidad ese es el fondo del concepto, ¿sí? La educación se ha concentrado en la escuela, se realiza y se entiende popularmente, se dice que una persona está educada porque fue a la escuela, y entre más años haya ido a la escuela,
tentativamente más educado, cuando en realidad eso no es verdad, ¿sí? Y creo que esa era la concepción de fondo al respecto de esto. Vamos a tratar de desenrollar eso que está concentrado en la escuela para tratar de ampliar el efecto, el resultado de la educación, del proceso educativo. Vamos a llevarlo a la calle, vamos a llevarlo a la casa, vamos a llevarlo a las autoridades y que al final de cuentas todos participen en eso. Sin embargo, pues cuando no se tiene bien conceptualizado, entender y suponemos las cosas, y como tú bien dices, es tan poderoso la costumbre de hacer administración educativa, que pues cada vez estamos inventando más formatos, y cuando el presidente de la República o el secretario de Educación Pública Federal se compromete a hacer descarga administrativa, pues la gente no sabe qué cosa va a hacer, y lo único que hace pues es lo mismo, tratar de hacer más chiquitos los formatos, pero el formato no desaparece, y entonces volvemos a hacer lo mismo. Es muy triste porque ahí en esta concepción de esta actividad se tenía el potencial extraordinario, y yo sigo pensando que de haberse hecho realmente más a fondo desarrollo educativo, la pandemia no nos hubiese lastimado tanto. Este distanciamiento que tuvimos en los últimos meses no nos hubiese lastimado tanto, porque los padres de familia, por ejemplo, hubiesen estado más involucrados en este asunto. Pero bueno, ahí es este el gran problema, y te repito, yo tengo documentos donde la directora general de Desarrollo Educativo, por un lado te pone el membrete de eso, y por otro te firma como de promoción al derecho educativo. Y cuando tú en un mismo documento haces dos cosas diferentes, quizás no tan encontradas, pero diferentes al final de cuentas, pues imagínate qué te puedes esperar. Pues a lo mejor tenga un poquito el sentido ecológico, ¿no crees, Felipe? Bueno, ya encontró un bonchezote de documentos o de hojas, a lo mejor hasta membretadas, y cómo las voy a echar a perder, ¿no? Pues, pudiera ser esa la justificación, pero de cualquier manera, sí, de cualquier manera es bien pobre. Y yo sigo pensando que la tentación de la concentración de poder es algo que lastima, limita precisamente el proceso de llegar más ampliamente hacia lo que es la gente en su cambio conductual. Pero bueno, pues ya tú, recuerdo que me comentabas, Juan, que ahora que se fue a hacer gestión con respecto a la actualización de nombramientos para los maestros, pues ahí hubo una respuesta poco clara, ¿no? Del por qué tantos maestros no tienen actualizado su nombramiento en el centro de trabajo donde están. Y es precisamente por eso, por la concentración, porque... Oye, Felipe, ¿te puedo interrumpir? Sí. Mira, y qué bueno que es un programa suelto, no tenemos censura, y que en un momento dado, bueno, no pues estamos... Todavía no nos han censurado, pero no te creas que... Espero que no. Es que tú hablas que la concentración de poder, ¿no? Te iba a decir, revisa la historia y habrá quizás algunos que concentran el poder, pero se ve esa concentración, cuando menos para el beneficio de ciertos sectores, ¿no? Es decir, hablemos, no sé, el porfiriato, tanto que han denostado al porfiriato, que por ahí habría que incluso revisar, pero saco a colación eso a partir de tu afirmación, Felipe, que la concentración de poder dices que hace mucho daño, pero hay algunas concentraciones de poder que se ven y que cuando menos benefician a ciertos sectores. No necesito mucha explicación para decir
que el porfiriato sí beneficiaba a ciertos sectores, sí fluía la economía como gobierno, que no era una justa distribución de la riqueza, de acuerdo. Pero en el caso de la concentración de poder a que te refieres en la Secretaría de Educación Pública de Puebla en estos momentos, en caso de que hubiera concentración de poder, ¿esa concentración estará beneficiando aunque sea un sector? Sí. No sé, a las escuelas particulares, a lo mejor preescolar o algún sector estará beneficiándolo esa concentración de poder. De lo contrario, yo creo que pareciera entonces que es concentración de poder, pero es el reflejo solamente del desorden y la... Sí, indiscutiblemente que sí. Esa es la consecuencia inmediata, ¿no? Sí, esto viene a raíz de que no existe un rumbo marcado, o sea, realmente esa falta de un programa, de un proyecto, que aunque, insisto, que hubiera sido solamente planteado para esa etapa de transición, hubiera marcado acciones muy concretas que pudieran haber sido para la educación, para los alumnos, para los maestros, ¿no? Y bueno, yo quisiera, porque casi se va a terminar el espacio, quisiera plantear una pregunta, al igual que hicimos con el tema que hablábamos la semana pasada de las audiencias públicas. La pregunta es ahora, en cuanto al desarrollo educativo, realmente, ¿vale la pena continuar con esta propuesta de desarrollo educativo tal como fue planteada en su origen? Hablo de su origen en el 92 con el doctor Vadillo. ¿O vale la pena quitarla y replantear otro mecanismo que acerque el servicio educativo a las regiones, como era uno de los propósitos que se marcaron con esta propuesta de las coordinaciones de desarrollo educativo? O bien, volver al sistema antiguo, ¿no? Ustedes también lo recordarán, en los primeros años de nuestra labor docente, teníamos que ir a entregar estadísticas hasta la Secretaría, ir a hacer todo hasta la Secretaría. Entonces, pero en ese entonces yo recuerdo, por eso primeramente la pregunta, era mucho más fácil todo y mucho más rápido. A lo mejor dirás, Huicho, ahí había concentración, porque venías con tu caja de documentos. Mira, desde la tierra para... Bueno. A ver, Juan, sí te escuchamos, Juan. Sí, te escuchamos. Sí, decía que a lo mejor ahí efectivamente existía la concentración, venías con tu caja de documentos hasta la ciudad de Puebla para que te los certificaran, te los certificaban y te regresabas a entregárselos a los padres de familia. Por lo menos había dentro del desorden o la carga, pues había un cierto orden, porque tú traías tu caja y si estaba bien hecha, sabías que en ese momento te llevabas tus documentos a falta de más tecnología, ¿o no? Y por otro lado, quiero decir, Huicho, que yo a lo mejor también el desarrollo educativo, cuando surgen las llamadas CORDES, no era precisamente nada más la descarga administrativa y acercar los servicios, no. Yo entendí que era transformar los procesos educativos allá donde se necesita, cerca de los alumnos. Hacer una verdadera transformación del proceso educativo, un cambio incluso de la concepción del trabajo educativo. Y ahora miremos en qué terminaron estas oficinas regionales. ¿Qué es lo que hay en estas oficinas regionales en estos momentos, Wicho? Sí, al respecto ya comentabas. Sí, adelante, Lipe. Mira, al respecto ya tenemos una opinión del maestro Abdías Zamudio, y dice que las coordinaciones de desarrollo educativo son operadores políticos del gobierno en turno y sin duda son oficinas meramente administrativas con una exagerada carga para las escuelas. Y bueno, pues es exactamente lo que decías, ¿no, Juan? Creo que es una concepción que popularmente ya se ha difundido entre todos los agentes educativos. Vemos a esas oficinas que sirven solamente para un control en todos sentidos, control administrativo, control de boca, control de expresiones, control de casi todo, ¿no? No te puedes poner u oponer a una determinación porque, bueno, pues ya viene la represión. Y bueno, esto que tú planteas, Luis, es algo muy serio, muy de fondo. Y yo creo que la misma modernidad en la que vivimos nos tiene que empujar a ser más
amplios en el proceso. Creo que estamos en la segunda década terminando la segunda década del siglo XXI, un siglo o una época más bien, que se ha caracterizado por la dinámica extraordinaria que tiene en las transformaciones, fundamentalmente de la comunicación. Sin embargo, pues aquí todavía seguimos con esa posibilidad de tener que firmar un determinado documento de manera directa, porque si no, no vale. Y cosas de esas que yo siento son cada vez más obsoletas. Nos ha costado mucho llevar la tecnología a nuestra actividad cotidiana, y por eso los grandes problemas que tuvimos ahora al respecto de la contingencia sanitaria. En fin, nos dice el ingeniero Huerta que cerramos este primer bloque a las 3:30 y son exactamente esa hora. Por lo tanto, volvemos en un momento con este tema y pues pasamos a los otros subtemas que tenemos pendientes, ¿no? Sí, pero me gustaría, Felipe, si les parece, le robo otros 10 segundos al ingeniero. Me gustaría plantear esa misma interrogante al público que nos escucha, porque seguramente ellos también tendrán una buena opinión de qué tendría que pasar con este concepto del terror educativo en el tema o en la propuesta que deba hacer la SEP o el secretario de Educación Pública o el mismo gobierno del Estado para mejorar la educación de nuestro Estado. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo transformarlo? ¿Cómo controlarlo? O definitivamente cómo erradicarlo, ¿no? Bien, pues entonces que quede ahí la invitación. Yo creo que de eso precisamente se trata, de que muchas cabezas piensen más que una sola, ¿no? Así es. Regresamos. Entonces, nos vamos al corte. Adelante. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Clínica Cristo Rey. Pone a su servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Radiotepeaca.com
Radiotepeaca.com. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado, natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos, de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo, En la compra de pollo y medio, te damos un refresco de 2 litros. Y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231 13 27 37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Extremo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. Radiotepeaca.com. 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 Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Radiotepeaca.com.
radiotepeaca.com. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado, natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo, En la compra de pollo y medio te damos un refresco de 2 litros, y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231 13 27 37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca, o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Exeomo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com. Bien, pues les agradecemos mucho que nos están sintonizando, sobre todo a las personas que están conectadas a través de la página de Facebook, por estar compartiendo estas reflexiones. Estamos de vuelta en este su programa donde hablamos de educación. Y antes de continuar, Felipe, con la reflexión, yo quiero mandar un saludo para los que nos están escuchando, como siempre, el amigo Aurelio, siempre puntual, atento a la transmisión del programa. Está el maestro Valente Lecona Manzano, está la maestra Marilena Romero González, el maestro, la maestra Ángeles Jaramillo, el compañero Díaz, que ya leíste su aportación, y el maestro Gamaliel. Un saludo para todos, gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues Felipe, estábamos hablando quedó al aire la pregunta sobre qué pasaría, qué tendría que pasar con esta propuesta de las coordinaciones de desarrollo educativo. Y pues valdría la pena que en la falta de ese programa, por lo menos tendríamos que definir el tipo de servicio que tendría que darse en estos espacios, porque no sé si ustedes lo perciban, pero yo creo que, sin temor a equivocarme, no solamente no ha cumplido con el propósito para el que fue creado, sino también ha, de alguna manera, ampliada la carga administrativa que teníamos hasta antes de su creación. Entonces sí habría que replantear muy bien el funcionamiento de las CORDES, el tipo de servicios que tendrían que ofrecer no solo a los maestros, sino a los padres de familia, a los alumnos, el tipo de actividades que tendrían que desarrollarse a partir de estos espacios para favorecer la formación y la educación en nuestro estado. Y yo creo que si retomamos el origen, si retomamos realmente la postura inicial con la que fueron creados estos espacios, mucho podremos sacarle de ventaja. Sí, yo creo que ahora sí que lo primero, y habría que esperar cuáles son las líneas de trabajo que pudiera contener el programa educativo que pues tentativamente tendría que construirse, pero cualquier tipo de variante que se le pueda hacer al desarrollo educativo, si te va a concentrar la actividad nuevamente en la escuela, será un retroceso. Yo creo que hay mucho material educativo más allá de la escuela, como para poder incluirlo de manera frontal al proceso educativo. Y creo que en esa variedad está una auténtica riqueza que nosotros como maestros tendríamos que descubrir, aprovechar y transmitirle extraordinariamente bien a los estudiantes. Ellos se merecen indiscutiblemente que otra realidad. No tenemos que solamente conformarnos con las ilusiones políticas que en su momento nos hacen llegar los precisamente políticos en turno, sino creo que es necesario para operar esa aspiración mexicana que tanto ha expresado
en cuanto a la desaparición fundamentalmente de las desigualdades de carácter social. Y ahí es a donde se tendría que insistir. Olvidarse ya de la individualidad. Creo que hay mucho por hacer al respecto y volvernos a colocar o volver a colocar en el centro de toda esta situación a la comunidad. El trabajo en común es vital y ya vemos cómo nos va cuando por alguna circunstancia no estamos organizados socialmente. Pero bueno, este es uno de los muchos puntos que tiene la administración para evaluar, ¿no? Y el otro, Juan, y creo que también aquí tenemos muchos elementos al respecto, son las operatividades de los niveles educativos. Si al final de cuentas, por ejemplo, la política que se ha venido llevando desde la Secretaría de Educación Pública Federal para tratar de unir a los niveles en el trabajo conjunto, por ejemplo, en este ciclo escolar se trabajó más bien en 2 consejos técnicos escolares, juntando a todas las escuelas. Yo creo que tendría que haber más ejemplos al respecto desde las cúpulas, porque al final de cuentas las disposiciones en cada uno de los niveles son encontradas y de ahí se tiene un origen de estas desigualdades y cada quien hace lo que en su momento cree conveniente. Y pues lógicamente una mayor atención al respecto. A mí me gustaría que abundáramos un poquito en tanto que tenemos conocimiento pleno de lo que, por ejemplo, pasó en la dirección de telesecundarias. ¿Sí? Son, Juan, ya prácticamente 300 días de administración de la administración actual en la Secretaría de Educación Pública. Y de esos 300 días, fácilmente una tercera parte apenas fue cubierta por uno de los titulares que han pasado por la dirección de telesecundarias. Esto es apenas un centenar de días. El maestro Catarino Rosales Colón dirigió y digo dirigió porque, bueno, pues porque era director, pero de ahí a verdaderamente haber desarrollado bien ese concepto, yo tengo mis dudas, porque en realidad pues, se presentó a la oficina a tratar de medio entender qué cosa tenía que hacer. Y por eso precisamente duró tan poco. Pero es algo muy, muy lamentable, ¿no? O sea, de 300 días de la administración, imagínense 200, esta dirección ha estado sin cabeza. Y los errores que se han cometido en las designaciones han sido verdaderamente crueles, ¿sí? No sé si quisiera... Perdón, 327 días. 327 días, exactamente. Bueno, pues ya decimos, ¿no? Recordarás, Juan, que el primer director que tuvo esta administración fue el que había estado en las administraciones anteriores, el maestro Luis Alonso Rodríguez. Y claro, que, pues por la presión que había en cuanto a las dudas en la transparencia de su administración, solamente le dejaron un mes operando prácticamente, a pesar de que salió allá por finales de septiembre, en realidad ya no decidía, ya no tenía prohibido incluso, yo tengo entendido que en los últimos días ya tenía prohibido tomar decisiones al respecto de lo que era su funcionar. Y después nominaron, ¿recuerdas, Juan?, al maestro Guillermo Lara, jefe de sector federal de Zacapuastla. Pero, bueno, pues en el análisis de los perfiles de estas personas que designaron, pues no se dieron tiempo o no se dieron cuenta de que el maestro... de que eran sus enemigos políticos, Felipe, dilo. Sí, que era un conservador. Bueno... Digo, eran sus enemigos políticos. Exactamente. Sí, se volvió un comentario muy
propagado, el que los memes que subía hablaban mal del gobernador Barbosa. Y bueno, pues nunca llegó, le firmaron su nombramiento, pero nunca llegó a operarlo. Dícese que apenas 24 horas lo tuvo en sus manos, ¿no? Y nombran el otro jefe de sector de la región de Huauchinango, federal también, Catarino Rosales Colón, y bueno, pues tampoco se dieron tiempo para investigar que era uno de las personas que mayormente se le cuestionaba públicamente por su tendencia a la represión. Y bueno, pues solamente 3 meses estuvo prácticamente en la operación. Pero se dio tiempo para reprimir, ¿eh? De eso no hay la menor duda. Fíjate que en el programa anterior, no, en de hace 2 semanas, hablamos al respecto de este mecanismo con el que son nombrados los que ocupan los cargos de direcciones de nivel. Y también recuerdo que hablábamos al respecto del hecho de que mientras se siga dando el mismo mecanismo de designación, de que designo a mi amigo, designo a la propuesta sindical, designo al que trabajó conmigo en la campaña, pues el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Porque no va a tener la posibilidad mínima de que haya una persona que realmente conozca del nivel al que se ha asignado y pues enfile el esfuerzo, organice a los integrantes de ese nivel para ir remando hacia el mismo lado. Entonces, por una parte, yo creo que este mecanismo con el que son designados, pues mientras siga siendo el mismo, Felipe, desgraciadamente vamos a tener tristemente la certeza de que va a seguir sucediendo las cosas tal como hasta ahora se han hecho. Por un lado. ¿Tienes algún comentario? Sí, perdón. Y por otro lado, yo creo que el caso concreto de telesecundarias, pues es una muestra más de que no hay una mirada educativa realmente concreta de servicio, ¿no? De transformación, como lo pregona la 4T, porque pues, imagínate, si se ha desatendido a 1,600 escuelas que hay en el estado de Puebla con ese lapso de tiempo donde no hemos tenido director de nivel, el impacto que eso ha tenido en los alumnos es enorme. Y eso amplía la brecha de desigualdad de la que estaba hablando hace un rato Juan. Los que más tienen siguen teniendo más oportunidades y más atención, y los que menos tienen siguen teniendo menos oportunidades y menos atención, como es el caso de telesecundaria, que es uno de los sistemas menos atendidos desde siempre, Felipe. Bien, no sé si tengas alguna opinión al respecto. Sí, hombre, ya no me da la palabra. No sé qué opine Juan al respecto. Para los amigos que nos están escuchando y quizás haya padres de familia que están escuchando el programa, decirles que estamos hablando del responsable en la Secretaría de Educación Pública, en las áreas centrales, le llamamos niveles educativos, el responsable de cada uno de los niveles, el que de alguna forma coordina todas las escuelas de un solo nivel en todo el estado. En el caso de telesecundarias, bueno, hay una en las áreas centrales de la SEP que se coordina todas las escuelas telesecundarias federales y estatales en todo el estado de Puebla. De esos hablando. Yo quería puntualizar, Felipe, Luis, amigos, que en lo personal que haya tirado ese cheque en blanco tan grande que se le dio a la actual administración en cuanto a confianza de que las cosas se iban a hacer diferentes. Yo recuerdo que cuando incluso a nosotros nos preguntaron algunos medios de comunicación cuando iba a iniciar la administración y nos dijeron que qué pensábamos ya del recién designado secretario de Educación Pública, y nosotros dijimos que le dábamos un voto de confianza porque creíamos que tenía el talento y la preparación para que las cosas se hicieran de otra manera, fuesen de otra manera. Penosamente vemos que las cosas no cambiaron, las cosas se siguen haciendo exactamente de la misma manera, y ahí están los resultados. Lo que comentaban ustedes en el caso del director de nivel de telesecundarias, pues es una realidad palpable. Nunca se preocuparon, y aquí sí tiene que ver mucho el secretario de Educación, y que nos perdone si llegan los comentarios,
nunca se preocuparon verdaderamente por poner a una persona que detonara a este nivel en todo el estado, pero con cómo lo iba a detonar. Primero, con una visión y con un talento académico. Alguien que verdaderamente quisiera el nivel y que tuviera herramientas pedagógicas para proponer cambios sustanciales. A ver, ¿qué hacía la administración anterior? La administración anterior, por ejemplo, y eso no es desarrollar educativamente el Estado, en los cursos de capacitación para maestros, ponían a un maestro, compañero maestro de otros, le decían, ¿sabes qué? Mañana vas a dar un curso de capacitación, este es el tema, aquí hay un folleto, prepárate como puedas, y les das el curso. Esos cursos no sirven. ¿Y qué hacían las áreas centrales? Decían, a ver, mándame una fotografía de que hiciste el curso, como si una fotografía fuera la prueba válida o la valoración de que el curso de capacitación está operando para lo que fue programado. O sea, no hubo cambios, se sigue haciendo exactamente igual. Algunos cursos se siguieron, siguen pidiendo fotografías como una prueba de que se hizo el curso, pero ajá, ¿y el objetivo cuál es? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Eso es lo que no se ha entendido con la actual administración. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que se hacían anteriores administraciones, pero para mal, porque no hay un cambio sustancial que mejore verdaderamente las cosas. Seguimos viendo, a ver, el gobierno federal traza líneas políticas de trabajo, pero quien opera los procesos normalmente son los gobiernos de los estados. En el caso, por ejemplo, la lectura. Puedo hablar de lectura porque quizás tenga cierta calidad moral para poder hacer el asunto de la lectura. No hay ninguna orientación en el estado de Puebla, en la SEP del estado de Puebla, sobre cómo caminar usando la lectura para mejorar los procesos educativos en el estado, por ejemplo. No hay absolutamente nada en ese sentido. Yo no veo ninguna orientación. Felipe, ¿están ahí todavía? Sí. Sí, porque se congeló la imagen, creo, de Felipe, sí, claro. Y no sé si me estaba escuchando. Sí, estamos aquí, Juan, te estoy escuchando bien. Sí, entonces, pues yo creo que nos podemos llevar muchas horas deliberando sobre esto, pero mientras no haya un programa, y con esto inició nuestro programa de radio de hoy, mientras no haya un programa educativo en el estado de Puebla, donde trace líneas claras y docentes, alumnos, padres de familia, conozcamos ese programa y sepamos a dónde se quiere ir, mientras no haya eso, no vamos a ir a ningún lado. Y creo, al inicio también decíamos que es una pena, que es una lástima, que se haya desperdiciado la confianza que la sociedad y los maestros teníamos en este nuevo gobierno, porque creo que en lo sucesivo veo muy difícil que se recompongan las cosas. Se va a seguir haciendo exactamente lo mismo, a pesar de que, decía Felipe, tenemos una nueva ley estatal de educación, pero ¿y eso qué? Si mientras la visión de quienes dirigen la Secretaría de Educación Pública no va a cambiar, van a seguir teniendo una visión de control social a través de la educación. Entonces, podemos tener dos leyes estatales de educación, pero si la visión, la convicción de quien dirige la Secretaría de Educación Pública no cambia, vamos a seguir haciendo lo mismo. Se va a seguir haciendo exactamente lo mismo, o en todo caso, se va a usar de pretexto a la nueva ley para hacer lo mismo, no para verdaderamente usar a la educación como un medio de desarrollo social. Van a seguir usando a la educación como un medio de control social. Y ahí creo que están las pruebas ya. Pero, ¿cuál sería la causa del por qué no hubo respuesta a tanta expectativa, Juan? Al final de cuentas, tiene que haber alguna razón, ¿no? Porque, Felipe, quizás sea bien fácil decirlo desde un micrófono, pero yo creo que no se tuvo cuidado en seleccionar a las personas que verdaderamente tuvieran esa visión de un cambio de fondo en el proceso, en el caso educativo. Y la mejor prueba está, hablábamos de un solo nivel, porque telesecundarias no es la SEP, pero hablábamos de ese nivel y poníamos el ejemplo. ¿Cuáles son los directores que eligieron? ¿Quién los propuso? Pues si los propusieron los sindicatos, pues los sindicatos siguen teniendo una injerencia grande dentro de las decisiones, le han permitido a los sindicatos opinar, pero ellos no
no precisamente tienen vocación por mejorar los procesos educativos. Los sindicatos tienen una vocación del control político del magisterio, y la SEP se los permite. Si así van a seguir las cosas, no va a haber cambio, aunque se sigan llamando de la 4T, los actuales. Digo, me preguntabas una causa, yo creo que por ahí está una de las razones. No se tuvo cuidado en seleccionar a las personas, y dos, no se tuvo cuidado en cambiar la orientación del uso político de la Secretaría de Educación. No se tuvo cuidado, se sigue haciendo uso político con la Secretaría de Educación, y las personas que se seleccionaron no son las mejores. ¿Tú, Luis, tienes alguna opinión? No sé si quieras otros argumentos, Felipe. No, con eso es más que suficiente. No, yo creo que coincido totalmente con el sentido de que no se tuvo cuidado para seleccionar a quienes se hicieron cargo de las diferentes áreas, ¿no? Hablamos de los niveles, pero también existe el área de financiera, también existe el área material, de recursos materiales. O sea, hay varias áreas en la Secretaría de Educación Pública en donde sucede exactamente lo mismo, ¿no? Este descuido, vamos a darle ese tratamiento, este descuido de a quienes fueron colocando en esos lugares, está ocasionando que, pues obviamente, no se responda a un interés las 16 horas, a un interés legítimo de la educación de los niños, ¿no? Sino se responda a otro tipo de interés. Pero fíjate que ahorita la opinión, me quiero centrar en retomando una de las frases que ha promocionado mucho el doctor Melitón, y que espero, desde aquí hago un llamado y una humilde opinión, yo espero que esa frase pues se pusiera en práctica, no solamente en el papel de las cartillas de valores, sino se pusiera en práctica para cuestiones concretas como esta, ¿no? Educar para la transformación. Una transformación implicaría exactamente el reorientar, o más bien de diseñar otros mecanismos para que este personal de la Secretaría realmente responda al derecho a la educación de los alumnos, ¿no? Y tendría que ver con cuestiones como, por ejemplo, no solo su preparación, sino el conocimiento de la realidad educativa que tiene nuestro Estado. Tendría que ver con una visión académica, con una visión incluso política, para poder organizar a los integrantes de esos niveles o a los integrantes de esas áreas. Imagínense que un director de nivel, de cualquiera de los que estamos hablando, preescolar, primaria, bachillerato, secundarias, técnicas, telesecundarias, fuera elegido democráticamente por los maestros de ese nivel. Esa sería una real transformación de la política educativa que se da en la Secretaría. Y bueno, ahí está una opinión de cómo poder hacer efectiva la frase que tanto ha galardonado y tanto ha promocionado el doctor Melitón en la cartilla ética, ¿no? Vamos a educar para la transformación, empecemos por la casa. Sí, Juan. Adelante, Juan, adelante. Parece que se cortó. Se perdió la señal de Juan. Bueno, ¿me escuchan? A ver si me escuchan. Bueno. Sí, adelante. Bueno. ¿Sí, me escuchan? Adelante, Juan. No, solamente quería acotar un poco. Hace un rato yo decía que cuando se selecciona... ¿Me escuchan? Bueno. Sí, que te escucho. Sí. Decía hace un rato que cuando se tiene cuidado en seleccionar a las personas, las cosas pareciera que mejoran. Quizás no es el ideal, pero quiero mencionar lo que sucedió después de la Revolución Mexicana, cuando se institucionaliza un poquito la revolución. Y ahí veamos a los secretarios de Educación Pública, desde que se funda la SEP, no sé, Vasconcelos, Torres Bodet, o el mismo Yáñez, que fue mucho después, pero vean lo que revolucionaron ellos con esa visión académica que traían. ¿Por qué? Porque los que los pusieron como secretarios de Educación verdaderamente estaban pensando en que la educación fuese un proceso de desarrollo social. Vean el enorme legado de Torres Bodet, que dejó como secretario de Educación, el mismo Vasconcelos, aunque después tuvo ambiciones políticas, cosa natural, pero vean la visión que tenía Vasconcelos. Y repito, vean el legado que dejó Torres Bodet. Torres Bodet ocupó 2 veces la Secretaría de Educación Pública, o el mismo Agustín Yáñez. Cuando Agustín Yáñez es el padre, diríamos, del proyecto de la creación de las escuelas telesecundarias en México. Y vean su legado que dejaron estas personas.
y vean ahora la diferencia, contrasten las personas con otros secretarios de educación que solamente fueron ahí porque eran compadres o amigos o del mismo grupo político del presidente de la República. Fueron grises en lo absoluto, no dejaron huella. Todavía hubo algunas otras excepciones, quizás, y aquí sí quiero mencionar, por ejemplo, al exgobernador Bartlett, cuando fue secretario de Educación Pública Federal, fue el que impulsó. Bueno, parece que hay problemas con la que no dejaron huella en la Secretaría de Educación Pública Federal. Y en el caso de Puebla, veamos, pues a lo mejor ahí estamos hablando del papel que jugó el doctor Vadillo porque era un académico, pero veamos a los demás secretarios de Educación. Todos pensaban que se sacaron la lotería, iban a sacar dinero, a tomar dinero y a usar a la Secretaría como un arma de control político y social. Por eso digo que uno de los enormes errores que cometió esa administración es no haber seleccionado a las personas idóneas para dirigir a la Secretaría de Educación Pública. Sí, miren, todavía faltan, pues... ¿Están ahí o ya se fueron? No, estamos acá, pero mira, ha habido algunos problemas de carácter técnico para la comunicación, pero bueno, todavía hay muchas cosas por rescatar. A mí en lo particular me gustaría destacar, Juan, lo que dices. Es cierto que como comentas, desde el micrófono se puede decir cualquier cosa, ¿no? Y se vuelve fácil incluso. Pero las estructuras que tiene la Secretaría de Educación Pública son muy fuertes. Tienen raíces extraordinariamente poderosas. Y yo creo que ahí es a donde quedó atrapada la expectativa que produjo el nuevo gobierno. No es fácil, creo yo, que llegues con una intención y esta intención no comulgue con lo que ya existe, por ejemplo, en cuanto a las áreas sindicales. Y hoy vemos que pues, el maridaje entre la administración de la SEP y las dirigencias sindicales oficiales es tal que no hay posibilidad de mayor movimiento al respecto. Y ahí están los nombramientos. La SEP sigue llena de gente que responde al favor que le hicieron porque fue propuesta sindical. Entonces, es muy difícil, pero eso es precisamente lo que tú estabas comentando, Luis. Esto no requiere solamente nuevos tiempos, no requiere nuevas formas, requiere una auténtica transformación, requiere una reestructuración de lleno para que las cosas pudieran cambiar. Pero nos está comentando el ingeniero, ya se ha acabado el tiempo de este programa. Yo solamente quisiera pedirles a cada uno de ustedes que sacara una conclusión de carácter personal, englobando todo lo que de alguna manera ya hemos comentado, y pedirte, ¿no, Luis, que des los agradecimientos a quienes están escuchándonos, quienes están viéndonos, y hacer el comentario de lo que han escrito, ¿no? Sí, mira, pero antes de pasar esa parte, yo quiero invitarlos para que vayan haciendo una especie de síntesis de lo que hemos hablado en el programa pasado, el programa de hoy, para que podamos ir cerrando ya también este tema, ¿no? Sí, un saludo para el gran amigo, entrañable compañero de la secundaria escénica, Aurelio Duarte, que nos dice que ofrece disculpas por no participar hoy, pero se coincidió con la llegada de Protección Civil al municipio de su escuela. Dan Villegas nos dice, solo por eso le regresa el retardo de hace 8 días. Saludos, gracias Dan Villegas, un saludo también, y gracias por participar y comentar. Esperamos que pues lo que aquí estamos reflexionando y platicando también sirva para que puedan ampliar su panorama sobre lo que es la educación en nuestro estado. Dice Aurelio, las cortes creadas en tiempo de Manuel Bartlett, recordar que venían de otra reforma educativa a nivel nacional. Hoy solo son operadores políticos del poder en turno. ¿Y la educación dónde queda? La maestra Sofi Tiro, que también saludos, maestra Sofi, que está en Oriental, está solamente observando. Gracias por sintonizarnos.
Y último comentario del maestro Aurelio, hay compromisos políticos sindicales en el nombramiento de las direcciones de los diferentes niveles. Insisto, en la educación, ¿dónde queda? Agrego, a nivel nacional tampoco se vislumbra la nueva escuela mexicana, solo algunos detalles. Ya hablamos de ese tema de la nueva educación mexicana, la nueva escuela mexicana que se ha mencionado desde los programas anteriores y que pues sí, yo creo que la pandemia, la contingencia sanitaria no es motivo para que a estas alturas no tengamos claro hacia dónde va la educación en el Estado y en el país y hacia dónde va exactamente la nueva escuela mexicana. Yo creo que hay cosas que se han perdido, se han quedado y que vale la pena por lo menos mencionarlas porque ya no estamos en el tiempo, como bien lo dice el presidente de la República, ya no estamos en el tiempo de quedarse callados. Podemos hablar, podemos expresar nuestro punto de vista, podemos alzar la voz con respeto, podemos también opinar a ese respecto porque todos formamos parte de esta sociedad mexicana y todos contribuimos con impuestos y todos tenemos la misma posibilidad de poder decir, ¿saben qué? Esas cosas se están haciendo mal. Bien. Juan, ¿alguna conclusión? ¿Nos escuchas? No, parece que no. Bueno, sí, Felipe, los escucho ahorita, pero me quedé incluso sin escuchar casi todo. Sí. Bueno, me dejaron hablando, no sé si escucharon lo último que dije. Sí, yo sí te escuché bien, Juan. Sí. Sí, pero ya no escuché lo que dijeron, pero bueno, si me pides una conclusión, pues yo sigo diciendo eso, que es una lástima que se haya echado a perder ese enorme bono que la sociedad le dio a este nuevo gobierno. Y se echó a perder porque se sigue haciendo exactamente lo mismo en materia educativa. Bueno. Sí, adelante, tú. Te decimos sí, cuando... sí, entonces, pues sería una de las conclusiones. Si más adelante seguimos analizando, con gusto, seguimos analizando esto porque creo que hay muchas cosas todavía que siguen pendientes. La carga administrativa es escandalosa, ni le hacen caso siquiera a la ley federal que establece a la Ley General de Educación Federal que establece que por encima de la carga administrativa están los derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación de excelencia. Concluyo con eso. Gracias, Felipe, gracias, Luis, gracias, amigos que nos estuvieron escuchando. Muy bien. Felipe, ¿alguna conclusión que quieras adelantar? Sí, yo también quiero dar mi conclusión, va a ser muy breve, porque al final de cuentas creo que ya dijimos prácticamente todo. Se quedan muchos pendientes. Todavía está el asunto de la corrupción que se ha publicado en los medios estatales por lo menos, y no ha habido respuesta a cada una de esas denuncias que se han hecho. Está lo que de alguna manera vivimos con respecto a la estrategia que se utilizó en el confinamiento sanitario, que lógicamente pues, tiene muchos asegúnes. Y bueno, mi conclusión sería que pues seguimos en las mismas, seguimos con lo mismo, pero con aprendices. Y eso todavía pues deja mucho que desear, ¿no? En fin, pues nos estamos viendo, señoras, señores que nos están escuchando, maestros, padres de familia, gente que si hoy no está conectada, pues a lo largo de la semana pueden descargar en el Facebook de Radio Tepeaca. Quiero también agradecer a nuestros compañeros técnicos de Radio Tepeaca por esta facilidad que nos dan de estar desde nuestra casa transmitiendo este programa y lógicamente pues a mis compañeros. José Luis, un abrazo, cuídate. Juan, enhorabuena y regresa con bien a la ciudad de Puebla. Gracias. Hasta la otra. A todos ustedes nos estamos viendo para la próxima semana. Igualmente, Felipe, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y recuerden que en este programa hablamos de educación. Pero, ¿cuál educación? Exactamente, ahí queda la incógnita, ahí queda el cuestionamiento. Inge, tú dices cuando nos vayamos. Hecho, gracias. Hola, Felipe. Adiós, Luis.